Muy buenas a todos, mi nombre es José Correa Padilla, estudiante de octavo semestre del programa de Ingeniería Eléctrica de la Universidad del Cirún. Hoy les vengo a traer un código de circuitos eléctricos trifásicos. Pues este código consiste en un programa MATLAB realizado el análisis de un sistema trifásico balanceado con dos circuitos en paralelo, considerando la conexión de cada uno, ya sea delta o estrella. Sus impedancias, una impedancia en serie común ante la alimentación. Además, calcula corriente, potencia y genera un diagrama fasorial y el ángulo de potencia. Pues al inicio del código se limpian las variables, la pantalla y la configuración para trabajar desde cero. Se define que se analizarán dos circuitos en paralelo. Luego pide al usuario ingresar el voltaje de línea que alimenta el sistema, magnitud y ángulo en grado. También prepara una estructura donde se guardarán los datos y resultados de cada circuito. Por cada circuito, el programa pregunta el tipo de conexión, ya sea estrella o delta. Solicita impedancias en la carga en forma triangular y guarda la conexión y la impedancia introducida en la estructura correspondiente. El programa toma la conexión del primer circuito como referencia, estrella o delta. Si el otro circuito está en configuración diferente, realiza una conversión de impedancia, delta estrella o estrella delta. De esta manera, todos los circuitos quedan en la misma configuración para poder analizarlo en paralelo. Se definen los ángulos de fase A, B y C, 0, menos 120 y 120 y los nombres de fase. También se inicia la variable para acumular las corrientes y potencia de todos los circuitos. Para cada circuito, la conexión y la configuración, pues se construyen los voltajes de línea como factores como la magnitud y el ángulo, dependiendo de la conexión. En estrella, el voltaje de fase es de línea dividido por raíz de 3, con un desfase de menos 30. En delta, el voltaje de fase es igual al de línea. Luego se calcula la potencia por fase. De allí se obtiene potencia activa, potencia reactiva y potencia aparente. Finalmente, se suma la potencia por fase para hallar la potencia total del circuito y se le calcula el factor de potencia. Según el signo de Q, se clasifica la carga como inductiva, capacitativa o resistiva. Después de analizar cada circuito individualmente, se suma la corriente de potencia y la potencia de todo para obtener el resultado total del paralelo. Antes de considerar la impedancia en serie, también se calcula y muestra el factor de potencia global. El programa solicita al usuario, una impedancia en serie que se conecta en las tres fases antes de el paralelo. Con una información se calcula la impedancia equivalente del paralelo de las cargas y luego la impedancia total en serie, por fase. Por la impedancia total se repite los cálculos de voltaje de fase, corriente y potencia, obteniendo los resultados finales del sistema completo, paralelo más serie. Y aquí al final, el programa genera automáticamente tres figuras: diagrama fasorial de voltaje, diagrama fasorial de corriente y triángulo de potencia. Al final del código hay una función pequeña que devuelve la magnitud del ángulo y el ángulo en grado, y un número complejo. Esta función se usa en los cálculos de corriente de conexión delta. Para entender un poco más el código, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a compilarlo. Primero nos pide el voltaje de línea, que sería 216.51. Después nos pide el ángulo, que es 0. Nos pide el tipo de conexión, que lo vamos a poner en Y. Nos pide parte real de la impedancia. Vamos a hacerlo con 36.
Nos pide la parte imaginaria 40. Nos pide otro tipo de conexión, delta. Nos pide real de la impedancia. Nos pide, podemos hacerlo con 63. El otro dato sería menos 51. Pues aquí la parte real de la impedancia sería 2.95 y 6.3. El programa nos arroja pues 3 gráficas. Eso lo iremos a ver en un momento. Aquí en el programa, los datos, podemos observar que potencia total del circuito sería, la potencia activa sería 1800 watts, potencia reactiva sería 69.07, la potencia aparente sería 1801 voltio amperio y el factor de potencia sería 0.993. Y aquí te da, pues el programa los resultados los da por fase A, fase B y fase C. En las gráficas, pues aquí nos da el voltaje de línea y fase de cada circuito. En la gráfica número 2 nos da la corriente de línea por fase. Y en la figura número 3 nos da el triángulo de potencia del circuito. Y pues eso sería todo.